En realidad el uso de Imagine Learning ha sido súper bueno porque, por ejemplo, como profesora antes yo era muy de enseñar gramática y acá en la plataforma ellos aprenden la gramática de forma natural sin tener que usar métodos antiguos, ¿cierto? En la enseñanza de esta parte tan importante del idioma inglés. Y también me he dado cuenta que están con mucha más confianza, tienen menos miedo a pronunciar, también se están desenvolviendo mucho mejor en el uso de la tecnología, que también es una herramienta muy importante junto con el inglés, ¿cierto?, para el futuro de ellos. En realidad creo que la pandemia nos abrió esta oportunidad, así que gracias al interés de la profesora también como escuela pudimos aprovechar esta oportunidad para los niños y ha significado que en realidad ellos puedan aprender a su ritmo, acercarse mucho más al idioma del inglés y de manera lúdica, que es lo que nosotros también pretendemos lograr con ellos. Ha sido una forma de aprender que la que nosotros queremos replicar también en otras asignaturas, que es aprender jugando. Nosotros queremos implementar en nuestra escuela, en todas las asignaturas, ojalá tener, ¿cierto?, una ayuda de esta manera para que los chicos se acerquen mucho más a la tecnología. Creo que la tecnología nos facilita, es un recurso que los niños tienen que aprender a utilizar de manera positiva. Como dice que el inglés abre puertas, yo creo que la tecnología también va por ese camino. Esta aplicación te ayuda para aprender más inglés y que se te sea más fácil y te divierte mucho jugando, ya que es muy divertido. Es como un juego de celular, pero más divertido y te ayuda a aprender más. Es una herramienta que ha venido a facilitar el idioma inglés, a favorecer y a potenciar las habilidades de nuestros estudiantes en esta área. Los niños tienen fácil acceso, han podido mejorar en cuanto al uso del vocabulario del inglés y potenciarlos en las clases del Miss Morín. Uno de nuestros pilares hoy día es el método ABC, el trabajo colaborativo, y Imagine Learning viene a aportar y a sumarse a esta nueva metodología de trabajo, viene a potenciar el uso de las TIC dentro de la sala de clase y también a su vez trabajar en el hogar. Gracias a esta página he aprendido muchas cosas en inglés. Las actividades que más me gustan son esos libros donde tienes que cliquear las palabras, como cuando dice can, tú clicas donde dice can. Recomendaría harto esta página porque tengo varios amigos que ellos también quieren aprender inglés, pero es que no saben tanto. Y no son de esta escuela, por cierto. Por experiencia personal, ya sé que Imagine Learning funciona en otro colegio de acá de San Antonio de la comuna. Es un colegio bastante similar a nosotros, un colegio municipal, son realidades parecidas. Por lo tanto, cuando vinieron a presentarme el programa, yo la verdad no dudé mucho en pedirle al director que contratáramos el programa para el colegio y no me arrepiento, la verdad, aunque todavía no lo hemos podido implementar con todos nuestros alumnos, en quienes sí lo hemos hecho, el programa ha funcionado. ¿Por qué Imagine Learning? Primero que todo, creo que hoy en día es necesario darle un giro o a lo mejor un cambio al inglés en los colegios. Creo que una muy buena forma es hacerlo a través de programas de inglés, porque necesitamos motivar un poquito a los estudiantes con el idioma y estamos en una sociedad en donde los chiquititos, los adolescentes, todos los estudiantes en general se motivan bastante o están muy apegados al tema de la tecnología. Entonces, al momento de presentarles una idea de trabajar una asignatura a través de un computador, de un programa, es algo que le llama mucho la atención, le da un plus inmediatamente al tema. Yo le hago clase a más chiquititos acá en el colegio y siempre están como dispuestos y motivados a probar cosas nuevas, entonces para ellos es una experiencia completamente nueva y están súper motivados con el programa. Por ejemplo, en primero medio tenía niños que venían de otro colegio, de Lo Gallardo, que ya habían utilizado el programa y cuando escucharon de ello o cuando empezaron a ver los cartelitos o cosas relacionadas al programa, se entusiasmaron harto y empezaron como a comentar con los demás compañeros de qué se trataba el programa, así que se ve harta motivación entre ellos. Yo creo que es un programa súper completo que ofrece hartas herramientas a los niños. Por ejemplo, el hecho de que tengan sus avatars, de que tengan una recompensa, entre comillas, en la aplicación, etc. Creo que es súper completo porque hay algo que los va motivando y no solo sienten que están trabajando en inglés o están estudiando, están escribiendo, están haciendo cualquier cosa, pero también sienten que están jugando a la misma vez que están aprendiendo. Y para el uso de idiomas es súper importante tener estos juegos entre medio de la educación. Ya trabajar con un programa, trabajar con computadores, ya es una innovación dentro de los colegios, sobre todo en los colegios municipales, que de repente no se nos da la posibilidad a los profesores o no se les da la oportunidad a los alumnos de innovaciones como esta. Pero Colegio España sí te da la oportunidad, entonces la estamos aprovechando.
Como la profesora de inglés el año pasado vio la plataforma, nosotros tomamos la decisión junto con el Consejo Escolar y solicitamos al Ministerio de Educación el poder incluir la asignatura de inglés de primero básico a cuarto básico en forma obligatoria, es decir, que es con nota. Ya antiguamente lo teníamos como taller, aprovechando que contratamos la plataforma y se podía trabajar con los cursos, lo cual hasta el momento hemos ido avanzando paso a paso, primero para que se acostumbren los estudiantes y obviamente poder llegar a una innovación en donde ojalá les sirva a los estudiantes poder mejorar un segundo idioma. Fundamentalmente creemos nosotros como escuela que los niños, aprendan más inglés, por supuesto, y que pueda servir posteriormente y que podamos ya que sea no bilingüe la escuela, pero por lo menos que vaya mejorando el idioma, el inglés, acá en el colegio, en el establecimiento. Bueno, desde el punto de vista de la innovación, por supuesto que en los tiempos actuales donde la tecnología ha demostrado ser una herramienta absolutamente necesaria, no solamente por el tema del confinamiento al cual estuvimos expuestos, sino que la sociedad ha avanzado y esta experiencia contextual nos ha puesto más de manifiesto la necesidad de manejarnos en tecnología. Pensamos que el aprendizaje de un idioma debiera también tener metodologías atractivas y acordes al desarrollo tecnológico de los tiempos y sobre todo a las afinidades y los intereses que manifiestan nuestros alumnos. Por lo tanto, brindarles la oportunidad de interactuar a través de una plataforma, yo creo que para los alumnos debe ser más atractivo que estar sentados en una clase escuchando a un profesor. Nosotros como establecimiento tenemos una mirada futurista y una alta expectativa de nuestros estudiantes. Nuestra escuela está localizada en San Antonio, uno de los puertos más importantes del país. Esto significa que nuestros estudiantes van a tener acceso a trabajar en el puerto. Más de aquí en 20 años más se supone que se va a abrir el megapuerto. Nosotros debemos tener a nuestros estudiantes siempre preparados para el futuro y creo que el futuro de los estudiantes de nuestra escuela, en el futuro también, ellos deberían hablar como segunda lengua inglés y nosotros nos estamos preparando para aquello. Ahora, no es un camino fácil ni tampoco corto, pero debemos comenzar por lo básico y creo que vamos en buen camino por el hecho de haber contratado Imagine Learning, porque ahí conjuga la tecnología con el idioma. Para mí la innovación es muy importante en mi trabajo, lo trato de ocupar todos los días cuando enseño mis clases de inglés. Últimamente, junto al trabajo de Imagine Learning, los niños han crecido bastante y se han interesado también en trabajar con esta nueva plataforma, que es algo totalmente novedoso para ellos. Para nuestros estudiantes ha sido súper innovador, ha sido un trabajo nuevo, les gusta, es una forma distinta de aprender el idioma. Los estudiantes tienen más interés en la asignatura, también han avanzado en cuanto a conocimiento, ya sea vocabulario, gramática. A mis colegas de inglés de otros colegios de la provincia de San Antonio los invito a probar Imagine Learning, a conocer cómo funciona el programa. Es un gran aporte para el aprendizaje de los estudiantes. Para la asignatura de inglés ha sido un gran avance en nuestras escuelas, así que los invito a conocer Imagine Learning. Si algún colegio quiere contratar esta plataforma, yo le puedo decir de que, basado en nuestra experiencia, es bueno que lo haga. Es una herramienta de trabajo muy importante que le sirve tanto al docente como a los estudiantes. Sobre todo a los estudiantes, porque obviamente tenemos que pensar en que vienen nuevos momentos. El idioma inglés cada vez se está haciendo requerido en todos los trabajos. Por lo tanto, es ofrecerle un plus a los estudiantes aparte del idioma español. Yo le recomendaría a mis colegas de inglés de otros colegios que se atrevieran a innovar, que salieran un poquito de la zona de confort en la que estamos o en la que está la educación hoy en día. Invito a todos los establecimientos a ser parte de esta plataforma, a sumarse a esta gran iniciativa que nos permite trabajar con nuestros estudiantes, que ellos vayan avanzando en base a sus tiempos, sus ritmos, van a desarrollar y potenciar más aún sus habilidades en el desarrollo del idioma inglés. Nosotros fuimos pioneros aquí en San Antonio. Idealmente yo les pediría que se sumen al uso de esta plataforma, que sus directivos, ¿cierto?, los puedan apoyar y que se atrevan, porque muchas veces tenemos la posibilidad de usar diferentes recursos y nos quedamos en el pasado, en que no tenemos tiempo, y con esto una alianza entre la casa, la escuela, funciona muy bien. Así que atrévanse, no se van a arrepentir.